Bienvenidos a Deep Business. Bienvenidos a una nueva edición de Deep Business aquí en Capital Radio, el espacio donde exploramos cómo la tecnología y la innovación están transformando el mundo empresarial. Tras la celebración en Madrid de una de las ferias de turismo más importantes del mundo, Fitur, hemos visto varios ejemplos de cómo las grandes empresas y mayoristas de hoteles y viajes están utilizando la inteligencia artificial para optimizar sus resultados, mejorar la atención al cliente y la experiencia de los viajeros. La tecnología permite además una magnífica oportunidad para que, haciendo uso de procesos de automatización e inteligencia artificial, los pequeños negocios turísticos puedan encontrar nuevas vías para ofrecer sus servicios de forma económica y competitiva. Entrevistaremos a María Juliana Olarte y veremos cómo su empresa está utilizando soluciones de inteligencia artificial para mejorar los negocios de nicho en el sector turístico, especialmente en las microempresas. Cómo la inteligencia artificial puede ser la clave para la personalización y la optimización de la experiencia del cliente lo descubriremos a lo largo del programa. Esta mañana con Juliana Oliarte, la CEO de Coconut Breeze, y nos va a explicar, ahora que hace muy poquitos días se ha celebrado en nuestra ciudad una de las ferias de turismo más importantes del mundo, Fitur, cómo no solo las grandes empresas pueden utilizar la inteligencia artificial para ayudarle en sus predicciones y ayudarle en los servicios que prestan, sino también como una empresa pequeña, de repente surge la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial y cómo se ha convertido en un modelo de negocio que nos va a contar esta mañana Juliana. Buenos días. Hola, buenos días, mucho gusto. ¿Y cómo surge la iniciativa de usar inteligencia artificial? Bueno, pues les cuento un poco de mi jornada el último año. Yo no trabajaba en IA, no trabajaba en tecnología. Yo vengo del mundo de comunicaciones, de relaciones públicas, de marketing. Muy casualmente empecé a explorar la inteligencia artificial, la IA, aprendiendo, viendo videos de YouTube, leyendo mucho para optimizar mis procesos internos de trabajar. Y ahí me di cuenta que existe un sistema que se llama Make.com, Peer y también N8N. Todos prestan el recurso que es necesario para poder automatizar y poder hacer códigos, sistemas, sin saber nada del tema. Entonces, básicamente, aprendí todo lo que uno puede saber y empecé a automatizar todo, desde correos a generación de audio, videos, y de ahí decidí que quiero volver al mundo de turismo. Estoy lista y espero traer todo, toda la experiencia y todo el conocimiento que he aprendido en el último año al mundo de turismo, que está un poco atrasado en términos de tecnología y de IA. Sí me interesa mucho el saber qué dificultades has encontrado para automatizar todos esos procesos, siendo realmente una pequeña empresa que está saliendo al mercado ahora. Sí, claro, no leer código ha sido una gran barrera, pero después de varios meses de aprender cómo escribir los prompts y cómo hacer las preguntas que necesito, finalmente ya como que hemos pasado esa limitación. Claro, yo estoy en Estados Unidos, entonces hay cero restricciones. Eso significa que hay muchos recursos, hay muchos sistemas para que uno entre, aprenda y de ahí si toca es identificar qué mercado, porque sí hay millones de oportunidades en el mundo de IA. Pero sí, definitivamente yo creo que el concepto de no poder leer lo que estoy haciendo fue una gran barrera, pero ya por lo menos medio entiendo lo que estamos Porque tú haciendo. entiendo que tú estás utilizando cualquier herramienta como Make o N8N o cualquiera de estos, que yo no me he cansado ya de repetirlo en otros programas aquí, pero que no estás codificando, ¿no? Es como hacer una especie de Excel, ¿vale? Con tu proceso, si me permites el ejemplo. Sí, correcto. Uso mucho Make, es como mi plataforma preferida, pero también hay unos nuevos recursos que le ayudan a uno a codificar. Uno se llama Codify, que es uno nuevo, que básicamente uno tiene IA como asistente, le dice, eso genera el código y de ahí uno lo puede correr o localmente o subirlo, Bueno, sin fin.
Los Diana, oyentes no ven a María Juliana, pero María Juliana es una chavala joven, y no sé, que tienes 27, 28 años o algo así, ¿no? Es decir, que venía de otro mundo completamente distinto y que la IA le ha abierto un camino impresionante, ¿no? Juliana, yo quiero Sí, es que verdad. antes de seguir avanzando nos cuentes exactamente en qué procesos usas o para qué usas la inteligencia artificial. Como tú dices, tienes un servicio vinculado con el turismo. ¿Nos puedes dar ejemplos concretos de en qué lo estás utilizando? Sí, claro. Bueno, internamente todo lo de mercadeo, todo lo de lanzamiento de la compañía, lo hice con mis agentes. Entonces, uno puede armar básicamente personajes autónomos que le ayuden a uno a hacer decisiones o optimizar procesos. Entonces, mucha de la estrategia lo hice con estos agentes. De ahí también el primer producto realmente que desarrollé fue social media marketing. Entonces, publicar cosas en las redes sociales. El tema de SEO básicamente es lo que usa Google, lo que usa Firefox, Safari, estas plataformas para decidir qué sale primero en la lista de Google. Ok, el Para nuestros SEO. oyentes estamos hablando de la capacidad de posicionamiento de los contenidos dentro de los buscadores. Exactamente, mil gracias. Entonces, básicamente, uno puede analizar ahora los resultados para optimizar o los blogs o también en redes sociales los captions, el contenido que uno incluye. Uno así puede identificar también qué está buscando la gente y qué le interesa. Entonces, eso ha sido una herramienta bastante poderosa para mis clientes. En este momento tengo varios en el mundo de restaurantes en Montreal y unos acá en México en el mundo de buceo, que es mi mundo y mi pasión. Entonces, sí ha sido una gran herramienta para mis clientes. De ahí, internamente, he armado también agentes para que me ayuden con el SEO del blog, para que también pueda entregar los recursos que les están faltando a las organizaciones de turismo. A tus clientes, cuando tú les planteas gestionar esta comunicación o gestionar su posicionamiento, primero, ¿les dices de entrada que vas a utilizar inteligencia artificial y eso es bien recibido? ¿O es algo que, digamos, tú lo utilizas sin que los clientes tengan muy claro cuál es el valor añadido que les ofrece? Y lo segundo, ¿en qué crees que se ven beneficiados por la tecnología y por la implementación de tecnologías que tú estás desarrollando? Sí, claro. Yo creo que es muy importante ser abiertos y claros de lo que uno como empresa está haciendo. Creo que la transparencia es uno de los pilares más importantes para mí personalmente. Y también otro tema que para mí es muy importante es innovación con propósito. Entonces, todos los sistemas que yo desarrollo, todo el trabajo que yo hago con mis clientes es directamente con ellos. Entonces, por ejemplo, con la tienda de buceo, acá en Cozumel hay más o menos casi 150 tiendas de buceo. Entonces, claro, cómo llegan los clientes, cómo saben qué ofrecen, qué los hace diferentes. El proceso de eso es sentarse a hablar con la gente que lo necesita. Con mi cliente yo me senté, hablé con ella y de ahí empecé a desarrollar mis mil ideas. De ahí sí tenemos que tener una conversación seria de IA y de a qué nivel lo puedo integrar. Eh, de pronto es que no quieren usar IA y simplemente quieren poder subir el caption y que eso se lo mande a Instagram, por ejemplo. Pero si usamos IA, entonces, claro, abre el mundo de, de, de números realmente, de analítica. Alguien que tenga una empresa de turismo y alguien que tenga una empresa pequeña de buceo no va a tener acceso a los recursos para identificar qué necesitan poner, qué necesitan hacer para que los clientes les lleguen. Y eso es algo que uno puede encontrar con Google, uno puede encontrarlo con el mismo Meta, pero la gente no sabe. Es falta de educación, falta de recursos, falta de tiempo realmente. Entonces la IA nos abre la puerta a que con mi conocimiento
ellos tengan acceso a esa información. Y de ahí hacemos decisiones, Creo todos que juntos. Yo creo que es muy importante porque es algo que también lo hemos dicho en el programa a veces, que durante cierto tiempo es necesario este papel de intermediario que estás haciendo tú, ¿no? Entre la persona que conoce de la IA y de las posibilidades que puede tener la IA y de la empresa que quiere hacer algo y que, bueno, pues no sabe que una IA le puede resolver el problema, ¿no? Eh, Exactamente. yo hay un tema que personalmente me inquieta y es el de, bueno, pues va a llegar un momento donde haya más personas como tú, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo ves tú la llegada de nuevos competidores que hayan aprendido a utilizar la IA y que presten servicios parecidos, ¿no? ¿Cuál es la barrera de entrada que tú intentas poner? Claro, yo creo que tengo una ventaja bastante, bueno, de más de 2 años en conocimiento, pero creo que mientras yo tenga el mensaje y mi sueño realmente es conectar a los viajeros con estos negocios locales, pequeños. Eso significa bajos costos siempre. Yo espero no tener que subir mis precios. Yo sé lo que vale, yo sé lo que cobran en estas agencias de marketing, en las agencias de relaciones públicas, y eso no es una realidad que pueda tener mucha gente. Entonces los pescaditos chiquitos son como mis clientes ideales, siempre y cuando tengas ese, es que dije antes, innovación con propósito en todo lo que yo hago. Entonces yo creo que lo que va a pasar en el próximo año, 2 años, es que la gente va a empezar a perseguir es el dinero. eh, yo no estoy en este mundo por dinero, yo estoy en este mundo porque me interesa, porque me importa y porque creo que puedo hacer una real diferencia para estos negocios. ¿Qué les dirías o cómo puedes a los empresarios o a las personas que tengan un pequeño negocio y que ahora mismo se estén planteando la utilización de la inteligencia artificial? ¿Cuál sería la primera barrera que tendrían que superar? Que será probablemente decidir que quieren usar la inteligencia artificial. Y a partir de ahí, ¿en qué punto se tienen que fijar para que realmente el proceso que tú les que estás ofreciendo en Florida, pero que se pueden replicar en cualquier parte del mundo, pueda ser un éxito y realmente una pequeña empresa tenga su nicho, su negocio de nicho en el mercado? Porque al final de lo que estamos hablando es de ayudar a posicionar un nicho. Sí, claro. Bueno, eso es algo que yo he estado en el proceso de eso. En los últimos más o menos 6 meses es cuando decidí lanzar Coconut Breeze. Y básicamente yo no sé mucho de negocios, no vengo del mundo de negocios, yo vengo del mundo de marketing y tengo gente que me ha ayudado mucho, mi madre, mi padre, mis colegas, pero realmente estudiar y aprender lo hice con el poder de la inteligencia artificial. Yo no tenía ni idea de cómo escribir un business proposal, yo no sabía qué tenía que hacer y qué necesitaba antes de decir, ah, bueno, ya existo. Porque claro, yo quería llegar a ese punto desde el día uno. Pero claro, ha sido un proceso de aprender, de aprender. Recursos que recomiendo, Google, OpenAI, muchas de esas compañías tienen clases que uno puede tomar en línea, muchas son gratis, pero el recurso más bueno que me ha servido aún más y que siempre es gratis es YouTube. Hay gente que está en las mismas y que como han aprendido, pues enseñando. Entonces eso ha cambiado mi mundo. Es encontrar un creador que le guste a uno. Hay muchos, uno simplemente tiene que escribir, enséñame IA y ahí le salen un resto de personas. Y de ahí sí es encontrar quién te enseña mejor y con quién aprendes mejor. ¿Pero tú crees que teniendo en cuenta que te dedicas al turismo y que en España sabes que es un país de los que tiene una gran potencia turística, ¿tú crees que lo que estás haciendo se puede traer para acá? Aquí no hay mucho buceo,
¿vale? Porque Sí. no tenemos, no tenemos quizás en las Baleares y un poquito en Canarias, ¿no? Pero aunque entiendo que te centras en la parte de buceo, digamos, por afición, ¿no? ¿Crees que lo que estás haciendo, Claro. que es ayudar a las pequeñas empresas de turismo a gestionar sus redes sociales de una forma barata y rápida, esto se podría implantar aquí? Claro, claro. Bueno, menciono el buceo, claro, porque soy aficionada, pero realmente viajar y el turismo es mi niche. Yo, claro, tengo la ventaja de que he trabajado con empresas de turismo en el lado de relaciones públicas. Entonces, sé que les falta, sé que necesitan, y a mi ventaja, la tecnología está muy limitada y el acceso a la tecnología también está muy limitada. Hay muchas empresas de turismo y destinos que no saben que existe eso, que no pueden armar un sistema que les ayude a los visitantes a conocer la historia local sin tener que buscarlo en Google, que les llegue el correo inmediatamente. Entonces, eso creo que va a ser un gran poder que espero traerle a estas empresas en este año. Danos, como os ha dicho María José, vale, danos un caso de algo espectacular que hayas hecho. De algo que Bueno. a ti no te parece espectacular, pero que cuando lo haya visto el cliente haya dicho, wow. Sí, claro. Uno que realmente recientemente, ayer incluso, tuve una reunión y le mostré eso a mi cliente y quedaron muy impresionados, muy felices. Básicamente es un sistema que coge un código que ellos ponen en la página web de ellos y uno puede poner el nombre, el correo y poner clic. Y entonces mi sistema lo que hace es coge la información del cliente potencial, les mando un correo explicando exactamente el proceso del servicio que ellos ofrecen. Ellos hacen deportes acuáticos, específicamente surfear. Entonces les mandan información sobre eso, les mandan cualquier limitación que haya, les mandan opciones de tiempo y ellos simplemente llenan la información, eligen el tiempo y ya, confirmados. Entonces eso les va a ayudar mucho en términos ¿Cuánto de tardaste tiempo. en hacer eso? Un par de horas ya, Claro, ya lo pero lo que deberíamos tener. tardaste fue en pensarlo, que eso es lo que Claro, siempre decimos aquí, Exactamente, claro. que la sí. inteligencia artificial No, no, es una ayuda está, para las ideas que tenemos Sí, los humanos, de momento, por lo exactamente. menos. claro, sí, sí, no, pero yo creo que es muy importante darse cuenta de que esto no es excesivamente complicado. Como ha dicho muy bien María Juliana, pues está en YouTube, ¿vale? Y el que quiere puede aprender, que también puede contratar con empresas como la de María Juliana, ¿no? A la hora de hacer estas cosas. Pero yo creo que lo importante es que nos demos cuenta que lo que antes podía ser, no lo sé, una semana en hacer algo, ¿no? Pues ahora son 2 horas, ¿no? Y eso da una ventaja Sí, competitiva realmente importante. sí, exactamente. Y una parte bastante importante, un poder que he tenido como ayuda estos últimos meses es la guía, especialmente cuando necesito consejos de mercado. ¿Qué ha hecho esta compañía y cómo lo han hecho? Basado en la historia de Google o de la compañía en sí, él me dice exactamente lo que necesito hacer. Si quieres A, tienes que hacer B. Si quieres C, también tienes que hacer D. Y entonces como que me arma un proceso interno para que yo pueda seguirlo. Claro, yo le tengo que meter mano y le tengo que desarrollar la idea un poco más, pero sí me da como una fundación bastante importante y me ayuda también mucho. María Juliana, muchas gracias. Tenemos que dejarlo aquí. Ha sido interesantísimo conocer cómo desde una iniciativa pequeñita, que es cómo puede implementar la IA, una pequeña empresa puede aprovecharse y puede sacar mucho beneficio y mucha ventaja de la inteligencia artificial. En Capital Radio,